Si dices que todo depende de un reconocimiento futuro, eso no demuestra que Jesús sea el Mesías ahora, solo que esperas que lo sea algún día. Y hasta que esa restauración no suceda, Israel seguirá esperando al Mesías, que cumpla todo sin pausas, sin segundas etapas y sin condiciones previas. Entiendo que quieras verlo todo cumplido de una vez, pero los mismos profetas muestran que Dios a veces cumple en etapas. Primero la expiación, luego la restauración. Daniel 9, Oseas 3 y Zacarías 12 forman un mismo patrón: rechazo, desolación y luego reconocimiento. Eso es exactamente lo que ocurrió con Jesús. Mira, cada vez que leo Isaías 53, no puedo evitar ver algo muy claro. El pasaje describe a alguien que sufre no por sus propios pecados, sino por los pecados del pueblo. Habla de uno que sería despreciado, varón de dolores, traspasado por nuestras rebeliones, y además menciona que, aunque fue llevado como cordero al matadero, no abrió su boca. Para mí, eso no encaja con Israel como nación, porque Israel sí reconoce su propio pecado en muchos textos. En cambio, encaja perfectamente con la misión del Mesías sufriente, y todo esto se cumple literalmente en Jesús. Entiendo tu punto, pero desde nuestra tradición, Isaías 53 no habla de un individuo, sino del pueblo de Israel personificado como el siervo sufriente. Israel ha sido perseguido, humillado, exiliado y aún así sigue siendo fiel. Muchos profetas muestran a Israel como alguien que carga con el sufrimiento del mundo. Además, Isaías 52 y 54 ponen muy claro que el siervo es Israel. Y sobre lo de traspasado, lo entendemos como metáfora del sufrimiento colectivo, no como un anuncio literal de un Mesías que moriría por los pecados. Para nosotros, el Mesías debe traer paz mundial, reconstruir el templo y unir a todas las naciones, algo que claramente aún no ha sucedido. Entiendo que Israel aparece como siervo en otros capítulos, pero en Isaías 53 hay detalles que no encajan con un pueblo colectivo. Por ejemplo, el siervo es descrito como justo, sin violencia ni engaño, pero a Israel los profetas siempre lo reprenden por su pecado. Además, el siervo dará su vida en expiación de manera voluntaria y luego verá prolongar sus días, algo que suena más a una persona específica, no a una nación entera. Y sobre la paz mundial, creo que los profetas muestran dos venidas del Mesías, primero como siervo sufriente, luego como rey. Jesús cumplió la parte del sufrimiento y falta la parte del reinado. Comprendo tu interpretación, pero desde nuestra lectura tradicional, el siervo justo puede referirse al remanente fiel dentro de Israel, no al pueblo en su totalidad. Además, lo de dar su vida lo vemos como la entrega dolorosa de Israel en medio de las persecuciones de las naciones, no como una muerte expiatoria literal. Sobre las dos venidas, eso no aparece explícito en los profetas. Para nosotros es una explicación posterior para justificar por qué el Mesías aún no cumplió las profecías del reino. El Mesías debe traer cambios objetivos en el mundo real, no solo transformaciones espirituales. Lo interesante es que Isaías 53 no solo habla del sufrimiento, sino de un resultado imposible para un siervo que muere simbólicamente. Dice que, después de entregar su vida como expiación, verá linaje y prolongará sus días, lo cual sugiere una resurrección, y cuando se menciona que la voluntad de Dios será prosperada en su mano, parece describir una misión individual que produce efecto universal. Además, la idea de un Mesías sufriente no es una invención cristiana. El Talmud menciona al Mesías, hijo de José, que sufre. Jesús cumple todos esos elementos de manera histórica y literal. Es cierto que existen tradiciones sobre un Mesías que sufre, pero no las interpretamos como cumplimiento en Jesús. Para nosotros, el lenguaje de prolongar días o ver linaje son expresiones de restauración nacional, no una resurrección literal. También hay que recordar que Isaías escribe en poesía profética,
llena de imágenes y paralelismos. Respecto a que Jesús cumplió esas cosas, nuestra dificultad está en que Israel no fue restaurado, ni el mundo fue transformado en los días de Jesús. La señal del Mesías es la redención visible del pueblo judío y la paz entre las naciones, algo que aún está pendiente. Si hablamos de redención visible, los profetas muestran un orden claro. Primero, el siervo es rechazado, luego exaltado. Isaías 49 dice que Israel no respondería inicialmente al siervo, pero aún así sería luz a las naciones, lo cual encaja perfectamente con Jesús, rechazado por muchos en Israel, pero adorado por millones de gentiles en todo el mundo. Además, Zacarías 12 dice que Israel mirará al que traspasaron, o sea, primero lo rechazan, después lo reconocen. Y eso explica por qué el reino pleno no llegó entonces, porque la restauración empieza en el corazón y la gloria visible viene después. Comprendo tu lectura, pero desde nuestra tradición, esos textos no aplican a Jesús, porque la expectativa profética es que Israel reconozca al Mesías desde el inicio, no después. En Zacarías entendemos lo de traspasado como referencia a conflictos internos, no a un Mesías crucificado. Además, la idea de que la redención comienza de forma espiritual y luego se manifiesta físicamente no es la estructura usual de los profetas. Ellos describen un cambio mundial inmediato. Por eso seguimos esperando un Mesías cuya llegada transforme de manera tangible la historia del pueblo judío y de todas las naciones. Cuando los profetas hablan del siervo que lleva el pecado de muchos, no describen simplemente sufrimiento nacional, sino sustitución, algo que Israel no puede hacer por sí mismo porque también necesita expiación. Daniel 9 incluso dice que el Mesías sería cortado, no por sí mismo, antes de la destrucción del segundo templo, lo cual encaja exactamente con Jesús y con ningún otro candidato. Y en los profetas sí hay etapas. Primero viene el pacto nuevo, luego la transformación del mundo. La restauración empieza desde dentro porque el corazón del hombre es el primer campo de batalla que Dios conquista. Comprendo la fuerza de tus textos, pero desde nuestra lectura, el pecado no puede ser transferido a un individuo humano, solo a sacrificios específicos del templo. Por eso no vemos a Jesús como sustituto. Además, para nosotros, Daniel 9 tiene otras interpretaciones cronológicas que no necesariamente apuntan a un Mesías muerto. Y aunque entiendo tu idea del pacto nuevo, seguimos esperando una renovación visible, no solo interna. Pero déjame preguntarte algo directamente. ¿Por qué estás tan seguro de que Isaías 53 no puede referirse al pueblo de Israel si el propio libro a veces lo llama siervo? Si Isaías 53 hablara de Israel, tendría que encajar con lo que el pasaje literalmente dice. Pero Isaías 53 describe a un siervo inocente, sin engaño, sin pecado, que sufre por las transgresiones de otros. Israel jamás es presentado así. Los profetas lo reprenden constantemente por idolatría y rebelión. Además, en el capítulo el siervo muere, pero luego prolonga sus días y triunfa, algo imposible de aplicar a una nación que nunca murió ni resucitó. Y el punto más claro, el siervo sufre a manos de mi pueblo, lo que distingue al siervo del pueblo mismo. El texto separa claramente a los dos. Pero ahí está el problema. Dices que el texto separa al siervo de mi pueblo, pero ese mi pueblo puede ser un grupo específico dentro de Israel, no necesariamente toda la nación. Además, si hablas de inocencia, ¿acaso no existen remanentes fieles en medio del pueblo? No puedes asumir que todo Israel es pecador siempre y sin excepción. Y si dices que el siervo es una persona, demuéstrame entonces por qué toda la estructura del libro, incluyendo Isaías 41, 42, 43 y 49, llama repetidamente siervo a Israel. Si vas a excluir a Israel en Isaías 53, necesito un motivo textual más fuerte que un simple contraste.
Sí, Isaías llama siervo a Israel en varios capítulos, pero también distingue a un siervo individual dentro del libro. En Isaías 49, el siervo es enviado a restaurar a Israel, lo cual es imposible si el siervo fuera Israel mismo. Ahí se ve claramente un siervo separado del pueblo. Además, en Isaías 53, todos los verbos están en singular, describiendo a una sola persona, no a una colectividad, y la mayor diferencia, este siervo es justo, sin pecado, mientras que Isaías 1 al 10 muestra repetidamente que Israel está lleno de pecado. El contraste textual es tan grande que forzar a Israel dentro del capítulo rompe totalmente la coherencia del libro. No es tan simple. Los profetas usan personificaciones todo el tiempo, así que el uso del singular no prueba que sea un individuo literal. Y sobre Isaías 49, podrías interpretarlo como el propósito del remanente fiel de levantar al resto del pueblo, no como dos entidades separadas. Además, si afirmas que el siervo es un individuo perfecto, entonces debes demostrar dónde aparece ese individuo en la historia judía antes del cristianismo. No basta con decir, Jesús encaja. Quiero saber por qué el texto exige un individuo literal y no una representación poética del pueblo fiel en medio del sufrimiento. El problema con decir que Isaías 53 es solo poesía colectiva es que el capítulo describe eventos literalmente imposibles para una nación metafórica. El siervo muere, es sepultado, luego vive otra vez y cumple una misión posterior. Eso no puede aplicarse a Israel como metáfora porque Israel nunca estuvo en una tumba ni resucitó después de morir. Además, el siervo intercede por los transgresores, como un mediador individual, no como un pueblo entero. Y si fuese el remanente fiel, el texto tendría que contrastarlo con los impíos dentro de Israel, pero aquí lo contrasta con mi pueblo, mostrando que se trata de alguien separado del colectivo. Dices que Israel no murió, pero ¿qué fue entonces el exilio babilónico? Los profetas lo describen justamente como muerte y resurrección nacional. Las imágenes de tumba y restauración existen en Ezequiel y en otros textos. Y sobre la intercesión, los profetas, sacerdotes y líderes fieles han intercedido por Israel una y otra vez. No necesitas un individuo divino o mesiánico para eso. Así que si quieres insistir en que debe ser una persona literal, necesito que me expliques por qué el capítulo habla de ver linaje y prolongar días, cosas que no encajan con Jesús si fue ejecutado sin dejar descendencia. Lo de ver linaje no exige hijos biológicos. En la Biblia, linaje también significa discípulos, pueblo o herencia espiritual, como en Isaías 54 e incluso en Salmos. Jesús, después de su resurrección, tiene millones de descendientes espirituales que siguen su camino. Prolongar días encaja exactamente con alguien que muere y luego vive nuevamente, como lo describe el texto. Israel jamás tuvo una resurrección literal, pero Jesús sí. Además, si Isaías 53 fuera metáfora nacional, no usaría un lenguaje tan concreto sobre muerte, sepultura y misión posterior. El pasaje pide a un individuo real, no a un pueblo abstracto. Ahí está el problema. Ahora conviertes todo en metáfora excepto lo que te conviene literal. Linaje siempre ha sido descendencia real en nuestra tradición. Cambiar ese significado para ajustarlo a Jesús es demasiado conveniente. Y decir que Israel no resucitó es ignorar que los profetas describen el retorno del exilio como una resurrección nacional. Si Jesús realmente cumplió esto, entonces explícame por qué el mundo siguió igual, por qué Israel no fue restaurado políticamente y por qué la supuesta resurrección de Jesús no trajo ningún cambio visible a las naciones como dicen los profetas. Dices que el mundo siguió igual, pero la realidad histórica contradice eso.
Antes de Jesús, la adoración del Dios de Israel estaba limitada a un pueblo. Después de Jesús, millones de gentiles abandonaron la idolatría y comenzaron a adorar al Dios de Abraham, tal como Isaías 49 anunció. Eso es transformación mundial. Además, Jesús inaugura un pacto que cambia la raíz del problema, el corazón humano. Isaías 53 no describe un siervo que trae un reino político inmediato, sino uno que primero expía, luego intercede y después prospera. El orden profético es espiritual, global. No confundas expansión religiosa con cumplimiento profético. El mundo sigue lleno de guerra, idolatría, injusticia y división. Eso no es el reino mesiánico. Y si Jesús realmente inauguró algo, ¿por qué Israel no fue restaurado? ¿Por qué el templo fue destruido? ¿Por qué el exilio continuó? Los profetas no describen un proceso lento, ni una influencia ética. Describen un cambio total. Así que la pregunta sigue abierta. ¿Por qué tu Mesías no hizo lo que el Mesías debe hacer? Porque los profetas muestran dos fases del plan. Primero el siervo viene a tratar con el pecado, después viene a reinar. Isaías 53 describe la primera parte: sufrimiento, rechazo, muerte, resurrección y justificación. Zacarías 12 describe la segunda parte: Israel finalmente reconoce al Mesías a quien traspasaron. Jesús cumplió la fase del siervo sufriente, y el hecho de que el mundo todavía no esté transformado prueba que falta la fase del rey. No es una excusa. Es exactamente el patrón profético de gloria posterior al sufrimiento. Ningún otro candidato encaja en ese esquema. Pero ahí está tu problema. Estás dividiendo al Mesías en dos venidas sin que ningún profeta lo diga de forma clara. Pareciera más una explicación construida después de que Jesús murió sin cumplir lo visible, y sigues esquivando algo esencial. El Mesías debe traer redención para Israel, no para Roma ni para el mundo gentil primero. Así que dime claramente, sin simbolismos, ¿cómo puede Jesús ser el Mesías si su llegada no cambió la condición nacional de Israel, que es justamente lo que los profetas siempre ponen en primer plano? Mira, la restauración nacional retrasada no invalida a Jesús. Al contrario, confirma el patrón profético. Daniel 9 dice que el Mesías sería cortado antes de la destrucción del templo, exactamente lo que ocurrió. Oseas 3 anuncia un tiempo prolongado en el que Israel estaría sin rey, sin templo, sin sacrificios, justo el periodo después de rechazar al Mesías. Los profetas muestran que Israel primero rechaza, luego entra en desolación y recién después reconoce al Mesías y viene la restauración final. Jesús encaja milimétricamente en esa secuencia. Pero eso sigue sin responder lo fundamental. No puedo aceptar a un Mesías cuya llegada no trajo la liberación tangible que los profetas ponen en el centro. Puedes citar Daniel y Oseas, pero si Jesús fue el Mesías, entonces Israel debió haber sido redimido, no dispersado. No es suficiente con decir que vendrá después. Los profetas hablan de señales visibles y reales. Así que te lo dejo claro, si Jesús cumplió algo, ¿dónde está la restauración política, la paz y el reino prometido? La restauración que exiges está profetizada, pero ligada al reconocimiento del Mesías. Zacarías 12 dice que cuando Israel mire al que traspasaron, entonces vendrá la transformación nacional. Eso no ocurrió en el primer siglo, y por eso la restauración no llegó. El reino visible depende del arrepentimiento del pueblo, no solo de la presencia del Mesías. Jesús vino primero a ofrecer expiación y abrir el pacto nuevo. La gloria viene después. Ningún otro candidato cumple la muerte profetizada, la resurrección implícita, la aceptación masiva de las naciones y el rechazo inicial de Israel. Isaías 53 encaja exactamente en Jesús y en nadie más. Entonces tu conclusión depende de que aceptemos a Jesús primero para que las profecías visibles se cumplan después. Pero nosotros necesitamos señales visibles para aceptar al Mesías.
no una invitación a creer sin ver la restauración prometida. Si dices que todo depende de un reconocimiento futuro, eso no demuestra que Jesús sea el Mesías ahora, solo que esperas que lo sea algún día. Y hasta que esa restauración no suceda, Israel seguirá esperando al Mesías, que cumpla todo sin pausas, sin segundas etapas y sin condiciones previas. Entiendo que quieras verlo todo cumplido de una vez, pero los mismos profetas muestran que Dios a veces cumple en etapas, primero la expiación, luego la restauración. Daniel 9, Oseas 3 y Zacarías 12 forman un mismo patrón: rechazo, desolación y luego reconocimiento. Eso es exactamente lo que ocurrió con Jesús. La falta de restauración no demuestra que Él no sea el Mesías. Demuestra que la historia aún no llegó al punto en que Israel lo reconozca. Y mi consejo es este: no descartes la posibilidad antes de examinar sin miedo lo que los profetas realmente dicen, aunque confronte tus expectativas.